¿Qué pensarías si te dijera que varios ídolos del cine de oro fueron violentados cuando eran pequeños y nadie intervino? Hombres que viste como héroes en la pantalla, que provocaban risas, que interpretaban canciones, que conquistaban corazones. Pero detrás de esa fachada, escondían una niñez marcada por el miedo, el sufrimiento y el silencio. Algunos fueron víctimas de sus propios parientes, otros de figuras de autoridad en las que todos confiaban, y casi todos fueron ignorados, silenciados o simplemente relegados al olvido. En este video, conocerás la verdadera historia de 12 actores que padecieron abusos en su infancia y a quienes nadie quiso escuchar. Después de esto, no volverás a verlos de la misma forma, y quédate hasta el final, porque el relato del actor número 12 es el más inquietante de todos. Hijo de la mítica María Félix, Enrique Álvarez Félix atravesó una de las infancias más duras y silenciadas del mundo artístico en México. Desde muy pequeño, Enrique fue objeto de maltrato físico y emocional por parte de su padrastro. María Félix, obsesionada con preservar una imagen intocable, lo dejaba durante largos periodos bajo el cuidado de un hombre que no solo lo agredía, sino que, según confesó Enrique años más tarde, también lo ultrajó sexualmente durante su niñez. El actor, que siempre proyectó una personalidad seria y reservada, lo admitió tiempo después en una entrevista privada con personas cercanas a su círculo, donde aseguró que esos abusos marcaron su existencia para siempre. Su madre, de acuerdo con varios testimonios, nunca le creyó. Le respondió que no inventara historias y que no podía manchar la reputación de la familia con escándalos baratos. Enrique pasó gran parte de su juventud reprimiendo su verdadera identidad y cargando con traumas que jamás sanaron por completo. Aunque alcanzó la fama en melodramas televisivos como El Derecho de Nacer o Rosa Salvaje, siempre fue un hombre introvertido, herido, incapaz de formar lazos afectivos estables. Falleció en 1996, a los 61 años, llevando consigo muchos secretos que nunca quiso exponer públicamente. Pero quienes lo trataron de cerca sabían que su sufrimiento provenía de mucho antes de alcanzar la popularidad. Reconocido por sus papeles cómicos y entrañables, Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de los actores secundarios más queridos del cine de oro. Su apariencia bonachona y alegre provocaba risas en el público, pero ocultaba una infancia profundamente marcada por el maltrato y la soledad. Nació en Puebla en 1911 y, según él mismo relató en distintas entrevistas, perdió a su madre cuando aún era muy pequeño. Su padre, alcohólico y agresivo, lo abandonó junto a sus hermanos menores. Durante su niñez, fue internado en un colegio religioso donde, de acuerdo con testigos y relatos indirectos, varios niños padecieron abusos físicos y sexuales por parte de integrantes del clero. Aunque Fernando jamás señaló directamente a alguien, en una entrevista con un periodista de la época comentó con voz seria: "Yo aprendí desde niño que había que reír para no llorar. Lo peor que me ocurrió fue cuando todavía creía en Dios". Aquella frase, que en su momento pasó inadvertida, hoy adquiere un significado estremecedor. Algunos de sus colegas más cercanos aseguraban que Mantequilla nunca hablaba de su niñez y que solía encerrarse por días en su camerino cada vez que aparecían noticias sobre abusos en instituciones religiosas. A pesar de su reconocimiento y talento, llevó una vida marcada por el temor al contacto físico, la desconfianza y un silencio emocional que lo acompañó hasta el final. Fernando Soto Mantequilla falleció en 1980. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. Y aunque su risa resultaba contagiosa en la pantalla, detrás de ella permanecía un niño herido que jamás fue escuchado. Joaquín Cordero fue una de las personalidades más respetadas del cine de oro mexicano. Su presencia imponente, su voz grave y su semblante serio lo convirtieron en el intérprete ideal para encarnar a hombres de carácter, padres rígidos o figuras de poder. Pero detrás de esa fachada existía un pasado cargado de sufrimiento. Nació en Puebla en 1922, dentro de una familia profundamente religiosa y conservadora. Desde pequeño fue educado en internados católicos donde la disciplina era extrema. De acuerdo con lo relatado por su esposa, Alma Guzmán, en pláticas con amigos cercanos, Joaquín hablaba con miedo y resentimiento de los años en que fue castigado por motivos que no comprendía. En uno de aquellos internados, según se ha sugerido en documentos biográficos no oficiales, fue víctima de maltrato físico y de abuso sexual a manos de un sacerdote. Nunca presentó una denuncia formal, pero varios testimonios de personas de su círculo cercano aseguran que ese acontecimiento marcó su carácter para siempre. Joaquín jamás habló de forma abierta sobre el tema, aunque en entrevistas llegó a expresar frases como: "Tuve una niñez muy dura, crecí a golpes,
literal. Por eso me hice fuerte, o al menos eso creía. Sus hijos contaron en una ocasión que era un padre muy protector, pero excesivamente reservado con sus sentimientos y que padecía insomnio y pesadillas desde joven. Falleció en 2013 a los 90 años y fue despedido como un símbolo del cine nacional, aunque en su interior cargaba un trauma que nunca quiso afrontar públicamente. Jorge Negrete fue el ídolo de México, el charro cantor, un emblema de virilidad, elegancia y poder. Pero antes de los aplausos, antes de las luces y antes de convertirse en leyenda, fue un niño completamente roto por dentro. Nació en 1911 en Guanajuato, dentro de una familia con estricta tradición militar. Su padre, el coronel David Negrete, era un hombre autoritario y temido. Desde los 5 años, Jorge fue criado bajo el mandato del miedo. Cualquier señal de fragilidad, cualquier lágrima, era castigada con severidad. De acuerdo con biógrafos cercanos a la familia, padeció castigos físicos constantes, jornadas de estudio y entrenamiento agotadoras y una represión emocional total. Me enseñaron a no llorar, a no sentir, a ser perfecto, y por dentro yo solo quería que alguien me abrazara. Estas palabras, que Jorge confió a un compañero del conservatorio militar, reflejan el dolor profundo que cargaba desde la infancia. Su madre, igual de rígida, le imponía perfección. Jamás lo felicitó ni lo consoló. A los 7 años ya tocaba instrumentos, dominaba idiomas y marchaba como un soldado, pero desconocía lo que era jugar y lo que significaba recibir afecto. Años después, convertido en figura estelar, continuaba siendo ese niño temeroso en su interior. Tenía arranques de furia, relaciones conflictivas y una necesidad desbordada de aprobación. Era el ídolo de la pantalla, pero también una víctima de maltrato emocional y psicológico profundo en su niñez. Desatendido por todos, incluso por su propia familia. Jorge Negrete falleció a los 42 años, rodeado de ovaciones, pero sin haber sanado nunca al niño que su padre quebró con mano de hierro. Héctor Suárez fue uno de los actores más multifacéticos y valientes del cine y la televisión mexicana. Crítico, franco y con una trayectoria colmada de personajes intensos, también fue de los pocos que se atrevió a hablar abiertamente del abuso que padeció en su niñez. En varias entrevistas, Héctor confesó que fue víctima de agresión sexual cuando tenía apenas 8 años. El atacante fue un adulto cercano a su familia, alguien en quien todos confiaban. La revelación estremeció al público, no solo por el trasfondo, sino también por la crudeza con la que lo expresó: cuando eres niño y te hacen eso, te destrozan la vida. Se te queda grabado para siempre. Por muchos años no comprendí qué era aquello que me habían hecho. Solo sabía que me dolía por dentro. Suárez explicó que cargó con culpa, confusión y silencio durante décadas, y que no se atrevió a contarle a nadie lo sucedido hasta que fue adulto. Este trauma, según él mismo relató, impactó profundamente su capacidad de confiar, de amar y de establecer vínculos emocionales saludables. También influyó en su temperamento fuerte y en su necesidad de provocar, de alzar la voz, de denunciar. A lo largo de su vida, utilizó el humor como mecanismo de defensa, pero nunca dejó de arrastrar esa herida de la niñez. Incluso en sus últimos años, recalcaba que el silencio había sido más doloroso que el acto mismo. Héctor Suárez falleció en 2020 y dejó no solo una huella artística, sino también un testimonio crudo, valiente y necesario. Reconocido por su porte masculino, su voz firme y una trayectoria impecable tanto en cine como en televisión, Julio Alemán fue uno de los grandes galanes del cine de oro y de la época de plata en México, pero su infancia estuvo marcada por una experiencia de abuso que él mismo relató públicamente, aunque pocos lo recuerdan hoy en día. En una entrevista reveladora durante los años 90, Julio confesó que cuando tenía entre 6 y 7 años fue víctima de abuso por parte de un hombre adulto que lo manipuló aprovechándose de su inocencia. El agresor era un amigo cercano a su familia, alguien en quien confiaban plenamente. Julio explicó que durante años no supo cómo interpretar lo que había vivido. No entendía lo que había sucedido. Solo sabía que sentía vergüenza y temor. Cuando se atrevió a contárselo a su madre, ella lo mandó callar. Le dijo que no hablara tonterías y que no inventara cosas de ese tipo. Esa reacción lo marcó profundamente. En sus propias palabras, aprendí que había temas de los que no se hablaba, que existían dolores que uno tenía que tragarse. Aunque Julio Alemán consiguió una carrera brillante y una familia estable, nunca dejó de señalar que aquel hecho definió muchas de sus inseguridades internas, sobre todo en su juventud. Su testimonio, aunque breve,
fue una de las pocas voces masculinas del espectáculo mexicano que habló del tema de manera abierta en aquella época. Falleció en 2012, a los 78 años, con una imagen pública de respeto, pero cargando consigo una historia que jamás debió ser ignorada desde el inicio. De semblante serio, voz profunda y una presencia imponente, Louis Bernstein fue uno de los actores de carácter más respetados del cine de oro. Actuó en películas al lado de grandes figuras como Dolores del Río, Pedro Infante y María Félix. Pero lo que casi nadie conocía era que su niñez fue una verdadera pesadilla emocional. Nació en 1918 y perdió a su madre cuando tenía apenas 6 años. A partir de entonces, su padre, un hombre rígido, cerrado y sin empatía, lo envió a vivir con parientes que apenas lo conocían. Según relataron sus propios hijos, Luis creció entre maltratos físicos, humillaciones constantes y castigos crueles. Jamás contó con una figura que lo protegiera. En una carta personal que fue leída por su nieta durante un homenaje póstumo, se reveló una frase estremecedora que él mismo escribió en su juventud: "No recuerdo un solo día de mi niñez en el que no deseara que terminara". A lo largo de su trayectoria, fue un hombre introvertido, reservado, con una seriedad que muchos confundían con soberbia. En realidad, era un adulto que jamás superó el abandono sufrido en su niñez. Nunca habló de abuso sexual, pero sí de episodios de soledad extrema, en los que pasaba semanas enteras encerrado sin que nadie se preocupara por él. Falleció en 1962, relativamente joven, tras una larga enfermedad. En su funeral, uno de sus amigos declaró: "Luis actuaba con el alma porque nunca le permitieron actuar como niño". Louis Bernstein fue otra víctima del abandono, del silencio y de ese tipo de dolor que no deja cicatrices visibles, pero que marca para siempre por dentro. Fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. Parte de la legendaria dinastía Soler, Domingo era considerado el más profundo, el más serio y el más dramático de los hermanos. Pero muy pocos sabían que su infancia había sido un verdadero campo de batalla emocional. Nació en 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Desde muy pequeño, creció en medio de carencias extremas. Su familia, aunque numerosa, sufría una inestabilidad económica constante. A los 7 años, fue separado de sus padres y enviado a vivir con una tía lejana, porque en casa ya no alcanzaba el alimento para todos. Esa tía, según testimonios recopilados por cronistas teatrales, era sumamente estricta. Lo maltrataba, lo encerraba durante horas por cometer errores mínimos. Domingo pasó años sin recibir contacto físico afectivo, sin abrazos, sin muestras de cariño, únicamente órdenes y castigos. En un cuaderno personal encontrado tras su muerte, escribió: "El silencio fue el primer idioma que aprendí. Después llegó la actuación". Ya en la adultez, desarrolló un temperamento serio y melancólico. En los rodajes era respetado, pero distante. Nunca hablaba de su niñez ni mencionaba a su tía. Algunos compañeros actores aseguraron que solo se le vio llorar una vez, mientras representaba una escena en la que un niño era castigado de manera injusta. Domingo Soler fue un gigante del drama mexicano, pero también un niño quebrado por el abandono y forjado en el miedo. Fue uno de los grandes villanos del cine de oro. Lo vimos como criminal, asesino, mafioso, pero muy pocos sabían que esa oscuridad provenía de su propia infancia. Víctor Parra nació en 1920 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño, vivió en un entorno de violencia extrema. Su padre era alcohólico y, según relató en una entrevista su propio hijo, lo golpeaba con brutalidad por cualquier equivocación. A los 6 años, Víctor presenció el suicidio de su hermana mayor, un acontecimiento que lo marcó para siempre. En la escuela era constantemente agredido. Lo llamaban el hijo del loco por los escándalos que su padre provocaba en la calle. Cuando tenía 9 años, una vecina del edificio donde residían lo obligó a entrar a su casa y lo tocó de manera inapropiada. Él lo confesó muchos años después, ya en su adultez, durante una charla íntima con amigos del medio artístico, donde admitió que esa fue la primera ocasión en la que sintió que su cuerpo no le pertenecía. Jamás se lo dijo a su familia, nunca se atrevió. Víctor creció lleno de coraje, sin rumbo y con una oscuridad interior que lo acompañó hasta el final de sus días. Cuando interpretaba a villanos, lo hacía con una intensidad que muchos calificaban de auténtica. Y lo era, porque él conocía lo que significaba crecer con miedo, con resentimiento y con heridas invisibles. Falleció en 1994, en el olvido, pero su historia merece ser recordada, porque Víctor Parra fue otra víctima más del abuso infantil que México nunca quiso escuchar.
Carlos Ansira fue un actor respetado y ampliamente admirado por la intensidad que transmitía en escena. Participó en cintas y montajes teatrales durante la época de oro y posteriormente, siendo recordado especialmente por su interpretación en El gesticulador y en El derecho de nacer. Pero lo que casi nadie conocía de él era la oscuridad que lo perseguía desde su niñez. En una entrevista poco difundida a finales de los años 70, Ansira habló brevemente sobre los abusos que sufrió siendo niño mientras permanecía en un internado religioso en el norte del país. Nunca mencionó nombres, pero lo insinuó con una frase que dejó helados a los pocos que la escucharon: ahí uno no solo aprendía a rezar, aprendía también a callar. Quienes lo conocieron de cerca sabían que padecía pesadillas constantes, dificultad para confiar y etapas de aislamiento emocional profundo. Era un actor perfeccionista, sí, pero también un hombre cargado de contradicciones internas. A lo largo de su trayectoria, participó en numerosas obras donde interpretó a personajes marcados por traumas, atormentados por su pasado, y en más de una ocasión confesó que muchas de esas emociones no eran actuación, eran reales. Se entregó con pasión al arte, pero nunca formó una familia. Falleció en 1987, a los 62 años, y durante sus últimos años, pasó largos periodos en soledad, padeciendo una enfermedad degenerativa. Famoso por sus personajes cómicos como el Pirurris, Luis de Alba se convirtió en una figura muy popular dentro de la comedia mexicana, especialmente durante las décadas de los 70 y 80. Detrás de las risas, sin embargo, cargaba con una historia dolorosa que él mismo compartió con sinceridad en varias entrevistas. En una conversación televisiva con la periodista Verónica del Castillo, Luis de Alba confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era un niño, a manos de una mujer adulta que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Según su relato, tenía entre 6 y 7 años cuando la agresora, aprovechando la cercanía con su familia, lo sometió a situaciones que él no lograba comprender en ese momento. Yo pensaba que estaba mal, pero no sabía cómo expresarlo. Me sentía confundido y con miedo. Durante mucho tiempo me guardé todo, creyendo que era mi culpa. Luis de Alba explicó que aquel hecho lo impactó emocionalmente durante gran parte de su vida, especialmente en sus relaciones de pareja. También comentó que utilizó el humor como una vía de escape para no enfrentar de manera directa los traumas que cargaba desde su niñez. Yo hacía reír, pero por dentro tenía un vacío, algo que me marcó desde que era un niño y que nunca hablé con mis padres. Su testimonio, aunque breve, fue uno de los pocos provenientes del ámbito de la comedia que abordó este tema con valentía, rompiendo un silencio de décadas. Luis de Alba continúa con vida y su historia es un recordatorio de que, incluso quienes provocan risas, también pueden llevar consigo heridas muy profundas. David Reynoso, recordado por su porte imponente, su voz profunda y sus papeles como villano o figura de autoridad en el cine mexicano, escondía tras su fortaleza un pasado que lo atormentó toda la vida. Nació en Aguascalientes en 1926, en una familia de escasos recursos y con una dinámica marcada por la violencia. Su padre, un hombre severo y bebedor, lo castigaba con dureza, y su madre, temerosa, apenas lograba intervenir. Desde niño, David aprendió que mostrar debilidad era abrir la puerta al sufrimiento. De acuerdo con testimonios de personas cercanas, cuando tenía alrededor de 8 años fue enviado a vivir con un pariente que prometía hacerse cargo de su educación. Pero lejos de cuidarlo, aquel hombre abusó de él física y emocionalmente. David, incapaz de comprender lo que ocurría, guardó silencio. En la adolescencia se refugió en el trabajo duro y en la disciplina, ocultando bajo una coraza de seriedad lo que había vivido. Décadas después, en una conversación privada con amigos del medio, llegó a decir: la infancia no fue una etapa, fue una condena. Por eso nunca quise recordarla. Ese trasfondo marcó profundamente su carácter y su vida adulta. Era un hombre respetado, pero distante. Sus hijos y allegados relataron que padecía insomnio constante y que muchas veces, tras rodar escenas de violencia, quedaba ensimismado, como si los recuerdos lo persiguieran. En público se mostraba fuerte, incluso rudo, pero en privado era reservado hasta el hermetismo. Aunque se convirtió en uno de los actores de carácter más destacados de la época de oro y de la televisión posterior, Reynoso nunca logró superar del todo aquellas heridas invisibles. Falleció en 1994 a los 68 años, siendo homenajeado por su trayectoria artística. Sin embargo, detrás del ídolo permaneció siempre aquel niño herido, marcado por un silencio que lo acompañó hasta el final. Roberto Cobo fue un actor extraordinario,
recordado principalmente por su desgarrador papel como el Jaibo en la emblemática película Los Olvidados de Luis Buñuel. Su interpretación fue tan cruda, tan auténtica, que muchos no supieron distinguir dónde terminaba el personaje y comenzaba la persona. Pero lo que muy pocos sabían es que esa dureza provenía de un lugar profundamente doloroso, su propia infancia. Nacido en 1930, Cobo comenzó a trabajar desde niño en el medio artístico, pero también pasó varios años viviendo en la calle, donde fue víctima de abuso sexual en múltiples ocasiones. En una entrevista con la prensa durante los años 80, llegó a declarar: "A mí me pasó de todo. Viví cosas que a un niño no deberían sucederle jamás. Me usaron, me humillaron y me dejaron con una sonrisa rota". Cobo fue uno de los pocos actores de la época que habló abiertamente sobre su orientación sexual, pero detrás de esa valentía pública existía un historial de dolor y abandono. Él mismo explicó que los abusos sufridos desde muy pequeño le generaron una profunda confusión emocional que lo acompañó durante toda su vida. Nunca tuvo una pareja estable y siempre habló con distancia sobre el concepto del amor. Muchos directores que trabajaron con él aseguraban que su intensidad no era una técnica interpretativa, era auténtica. Cargaba con furia, con enojo, con recuerdos que jamás pudo borrar. Falleció en el año 2002 en soledad. Roberto Cobo fue un talento deslumbrante, un símbolo del cine social, pero también una víctima de un abuso infantil brutal al que nadie quiso enfrentar y que, como tantos otros, fue escuchado demasiado tarde. Carlos López Moctezuma fue uno de los grandes villanos del cine de oro mexicano. Su mirada helada, su voz firme y su presencia imponente lo convirtieron en el antagonista ideal. Pero detrás de ese carácter duro existía un pasado que muy pocos conocieron. Nacido en 1909 en la Ciudad de México, creció en un ambiente familiar rígido y represivo. De acuerdo con testimonios de personas cercanas a su entorno, Carlos fue víctima de maltrato físico y emocional desde muy pequeño a manos de un pariente directo, quien ejercía una autoridad absoluta dentro de su hogar. En un perfil biográfico escrito por uno de sus nietos y difundido años después de su fallecimiento, se mencionaba que Carlos creció entre el miedo y el silencio, sometido a castigos que iban mucho más allá de lo disciplinario. Aunque nunca lo expresó de manera abierta, algunos compañeros actores contaron que López Moctezuma no soportaba presenciar escenas de abuso infantil en guiones o películas y que evitaba cualquier situación en la que aparecieran menores siendo maltratados. También se sabe que durante su juventud padeció episodios de insomnio, crisis de ansiedad y reacciones violentas frente a figuras masculinas autoritarias, lo que, según psicólogos cercanos al medio artístico, eran señales evidentes de un trauma infantil no resuelto. Su carácter reservado y distante, su necesidad de mantener el control en cada detalle del set y su tendencia al aislamiento durante los descansos de filmación eran bien conocidos por todos los que trabajaron con él. Carlos López Moctezuma falleció en 1980 sin haber revelado nunca toda la verdad sobre su infancia. Tito Junco, célebre por su voz grave y sus personajes llenos de autoridad y dramatismo, fue uno de los grandes actores de carácter del cine de oro. Su sola presencia imponía respeto, pero detrás de aquella fuerza interpretativa existía un pasado cargado de heridas. Nació en Guadalupe, Nuevo León, en 1915, dentro de una familia numerosa y marcada por la rigidez. Su padre, un hombre militar retirado, aplicaba una disciplina inflexible que rayaba en el maltrato físico y emocional. Desde muy pequeño, Tito aprendió que el miedo era parte de la vida cotidiana. Según revelaron años después algunos amigos cercanos, Junco nunca habló con detalle de su infancia, pero dejaba entrever frases que reflejaban un dolor profundo: "En mi casa no se escuchaban risas, solo órdenes y golpes". Ese entorno de violencia se agravó cuando, siendo apenas un niño, fue internado en un colegio religioso donde la disciplina extrema se mezclaba con episodios de abuso que él nunca se atrevió a denunciar públicamente. Un compañero de aquella época afirmó que Tito evitaba hablar de los sacerdotes y que cambiaba de tema cada vez que surgía cualquier recuerdo del internado. Su carácter reservado y su tendencia a la melancolía eran evidentes en la vida adulta. Aunque tuvo una carrera brillante y fue respetado por su profesionalismo, padecía constantes episodios de insomnio y crisis de ansiedad que lo acompañaron hasta sus últimos años. Sus hijos relataron en entrevistas que era un padre amoroso, pero también distante, como si una parte de él hubiera quedado congelada en aquella niñez tormentosa. Tito Junco falleció en 1983 a los 68 años. Fue despedido como un actor inolvidable, dueño de una presencia escénica única. Pero más allá de la pantalla,
Su historia recuerda que detrás de muchos de los grandes del cine de oro había infancias quebradas por la violencia, el silencio y las heridas que nunca se atrevieron a nombrar. Wolf Rubinskis, el actor y luchador de origen letón que se convirtió en una de las figuras más imponentes del cine de oro mexicano, llevaba en su interior cicatrices mucho más hondas que las que dejaba sobre el cuadrilátero o en la pantalla. Nació en Riga en 1921 y, siendo apenas un niño, su vida dio un giro trágico con la invasión nazi a su país. Su familia fue perseguida por su ascendencia judía y él, con apenas 8 años, presenció episodios de violencia que lo marcaron para siempre. De acuerdo con su propio testimonio en entrevistas posteriores, vivió en campos de concentración durante parte de su infancia. Ahí sufrió hambre, castigos físicos y humillaciones constantes. En uno de esos lugares, contó que fue separado de sus hermanos y sometido a abusos por parte de soldados que aprovechaban la indefensión de los niños. Aunque nunca dio nombres ni abundó en detalles, reconoció que esos años lo dejaron con una sensación permanente de desconfianza y miedo. Cuando llegó a México, ya adolescente, buscó refugio en el deporte. La lucha libre le dio una nueva identidad, un espacio donde podía transformar su dolor en fuerza. En el cine, con su corpulencia y su mirada intensa, interpretaba a villanos, criminales o figuras de autoridad, papeles donde la dureza parecía natural porque, en realidad, era parte de él. Sin embargo, quienes lo conocieron afirmaban que fuera de cámaras era un hombre callado, reservado y que evitaba hablar de su infancia a toda costa. Aunque construyó una vida estable en México y alcanzó fama como actor y luchador, Wolf nunca dejó de cargar con las pesadillas de la niñez. Falleció en 1999 a los 77 años, recordado como un coloso de la pantalla y del ring, pero también como un sobreviviente que jamás pudo borrar del todo las sombras de un pasado marcado por el abuso, la violencia y la guerra. Rodolfo Acosta, conocido por su mirada feroz y sus papeles de villano tanto en el cine mexicano como en Hollywood, fue uno de esos actores cuya rudeza parecía natural, pero que en realidad escondía un origen profundamente doloroso. Nació en Chihuahua en 1920, dentro de una familia humilde y numerosa. Su padre, un hombre autoritario y violento, descargaba sobre él una disciplina cruel que iba mucho más allá de lo formativo. Desde muy pequeño, Rodolfo aprendió que la ternura no tenía cabida en su hogar. De acuerdo con relatos de compañeros cercanos, Acosta llegó a confesar que su infancia estuvo marcada por golpes constantes y humillaciones verbales. Se decía que en su adolescencia fue enviado a trabajar con un pariente en la frontera norte, donde no solo sufrió explotación laboral, sino también abusos físicos que nunca denunció. Esa etapa, según afirmaba con amargura, lo obligó a endurecerse para sobrevivir. Si no me hacía de piedra, me quebraban, habría dicho en confianza a un colega durante un rodaje en los años 50. Esa dureza lo acompañó toda su vida. En los sets era disciplinado y profesional, pero distante, incapaz de establecer vínculos afectivos profundos. Su fama como villano en la pantalla estaba alimentada por una intensidad que no era solo actuación, era el reflejo de una niñez rota, de un adolescente que aprendió a desconfiar de todos. Aunque alcanzó notoriedad internacional en películas del oeste norteamericano y en decenas de producciones mexicanas, su vida personal estuvo marcada por tormentos internos, relaciones conflictivas y un temperamento explosivo. Rodolfo Acosta falleció en 1971 a los 51 años. Fue despedido como un gran actor de carácter, pero detrás de su rostro de villano permaneció siempre aquel niño quebrado por la violencia y los abusos, que jamás pudo contar su verdad en voz alta. Alto, atractivo, elegante. Ramón Gay fue uno de los galanes más enigmáticos del cine mexicano, especialmente dentro del género de terror y suspenso. Lo vimos como protagonista en cintas como El vampiro, La momia azteca y Ladrón de cadáveres. Pero su historia real resultó mucho más aterradora que cualquier película. Nació en 1917 en la Ciudad de México. Desde pequeño, sufrió el abandono tanto de su padre como de su madre. Según personas cercanas, padecía episodios de inestabilidad emocional que lo dejaron vulnerable ante familiares abusivos. Creció en casas ajenas, donde sufrió maltratos físicos y psicológicos. En la adolescencia, fue manipulado por una mujer mayor del ambiente teatral, quien, de acuerdo con versiones recopiladas por investigadores del cine de culto, lo sedujo cuando él tenía apenas 13 años, a cambio de introducirlo al mundo artístico. Ramón nunca habló de manera abierta sobre aquello, pero en entrevistas posteriores dejó frases inquietantes: aprendí a besar antes de aprender a confiar. La relación con las mujeres fue siempre complicada. Buscaba amor,
pero encontraba control, violencia y celos. Así, su niñez marcada por carencias emocionales se transformó en una adultez llena de vínculos destructivos. En 1960, ya con fama y reconocimiento, sostuvo una relación tormentosa con la actriz Evangelina Elizondo. Ella decidió ponerle fin y Ramón no lo soportó. Una noche, entró a su casa para enfrentarla. El exesposo de Evangelina, presa de los celos, le disparó a quemarropa. Ramón Gay falleció esa misma noche. En la prensa, se presentó como una tragedia pasional, un escándalo, pero nadie habló del niño abandonado, del adolescente manipulado, del hombre quebrado que desde los 6 años no supo lo que era sentirse amado sin condiciones. Ramón Gay murió en la cima de su carrera, pero llevaba el corazón destrozado desde mucho antes. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Si deseas conocer más relatos íntimos de estos actores, escribe la palabra cine y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente valoras esta etapa del cine mexicano. Te leo en los comentarios.